Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con estas clases virtuales del área curricular de matemáticas subárea, álgebra. Nuestra sesión de hoy lleva por título Factorización de polinomios. Un tema muy interesante porque viene a ser la culminación del estudio de los polinomios. El propósito de la sesión de hoy es comprender que la factorización es el proceso inverso de la multiplicación de polinomios. Es decir, que los polinomios vamos a presentar en forma de un producto de sus factores primos, para lo cual utilizaremos diferentes criterios. Entonces, factorización. Definición, dice, es la transformación de un polinomio en una multiplicación indicada de sus factores primos o sus potencias. Es decir, tengo un polinomio. A través de la factorización lo vamos a expresar como un producto de sus factores primos, o multiplicando sus factores primos llegaremos al polinomio original. Para lo cual necesitamos conocer algunos conocimientos previos, como el número de factores de un polinomio. Si un polinomio está descompuesto o está factorizado de la forma x a la alfa por y a la beta por z a la teta, el total de factores o divisores del polinomio viene a ser el producto indicado de sus exponentes aumentados en una unidad, vale decir, alfa más 1, beta más 1, teta más 1. En cambio, el número de factores algebraicos es la cantidad de factores o divisores menos una unidad. Y los factores primos, ¿quiénes son en este caso? Vendría a ser 3, x, y y z. No te olvides que una constante no es un factor primo. Entonces, ¿qué es un factor primo? Es toda expresión algebraica racional entera o polinomio no constante. Mucho cuidado con eso, no constante. Que posee como único divisor a otra expresión idéntica a la misma. Ejemplo de factores primos. X, x más 1, x cuadrado más 1. Como verás, estos ya no se pueden reducir o simplificar más. Entonces, vienen a ser factores primos. Pero una constante, un número, no va a ser factor primo. Eso no te olvides, por favor. Criterios de factorización. En esta sección vamos a utilizar 3 criterios de factorización. El primero, criterio de factor común. El criterio de factor común se refiere a que en todos los términos debe aparecer un factor común que se repite. Entonces, ese vendría a ser para poder factorizar y quedar como un producto. Si no aparece un factor común, podemos obtener agrupando convenientemente los diferentes términos. El segundo criterio, criterio del aspa simple. Este criterio es utilizable para trinomios de la forma ax a la 2n más menos bx a la n y a la m más menos cy a la 2m. La forma de ordenarlos es esta, por favor, en las cuales el primer término y el tercer término tenemos que descomponer en factores, de tal manera que el producto en aspa, sumados ellos, nos dé el segundo término. El tercer criterio, criterio de las identidades, para lo cual es necesario recordar los productos notables ya estudiados, como son la diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos, la suma de cubos o el trinomio cuadrado perfecto, en este caso el cuadrado de la suma de dos monomios o la diferencia de dos monomios, y el cubo de la suma de dos monomios o la diferencia de dos monomios. Entonces, estas identidades y productos notables ya estudiados por nosotros, vamos a aplicar ahora en lo que son la factorización. Al margen de esto, tenemos otros criterios de factorización, como es el aspa doble especial y la evaluación binómica. Pero para el grado correspondiente bastará con los 3 métodos. Entonces, ahora pasamos a la parte práctica, para lo cual te invito a que tú observes con mucha concentración los siguientes videos en donde vamos a resolver problemas de factorización y que tú no tengas problema alguno al resolver los ejercicios propuestos en la ficha. Y no te olvides la autoevaluación. Previamente te preguntaré, ¿qué te pareció la sesión de hoy? Muy interesante. ¿Qué estamos haciendo? Culminando el estudio de los polinomios con lo que es el tema de la factorización. Para recordar solamente, ¿qué es decir la factorización? Proceso inverso de la multiplicación de polinomios, con los cuales podemos presentar un polinomio como el producto de sus factores primos.